Una joven transmite en vivo el asesinato de su novio a manos de un policía sin escrúpulos. Imágenes impactantes. Al banquillo de los acusados, el director del FBI. El Congreso lo cuestiona agresivamente por perdonar a Hillary Clinton. En Arizona, el muro de la muerte. Testimonios de inmigrantes que ponen en riesgo la vida en búsqueda de entrar a los Estados Unidos. Tono con un sueño, ¿no? En Texas, un camión de la basura tira un puente y se lleva la vida de un niño cuando la estructura le cae encima. Y como coladera, más de 100 disparos recibe el hermano del gobernador de Colima. Lo mataron con ganas de verlo sufrir. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Holy shit. Holy. Noticia de último minuto, estas son las impresionantes imágenes de esta noche donde dos francotiradores en una protesta en contra de la brutalidad policial que se llevaba a cabo en Dallas, Texas, tuvieron fatales repercusiones para 4 policías que pierden la vida en lo que parece ser un acto premeditado. Otros 11 policías fueron heridos. Nos mantendremos al contacto y al pendiente de la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Es terrible lo que está sucediendo esta noche en Dallas, en Texas, mientras protestaban por la muerte de 2 afroamericanos de los últimos días. Luego de los primeros balazos, el pánico se desató entre los que participaban en esta protesta. Las autoridades de Dallas creen que se trató de un ataque coordinado y que los sospechosos se habrían posicionado de forma estratégica en lugares altos para atacar a los policías y matar a la mayor cantidad de ellos. Los atacantes estos ataques se llevaron a cabo en la calle de Main, en el mismo centro de la ciudad de Dallas. Hasta el momento no se sabe si algún civil resultó herido o falleció como consecuencia de este ataque. Como les comentamos, únicamente se han reportado la muerte de 4 oficiales y otros 11 policías, otros 11 agentes del orden se mantienen en calidad de heridos. Esta que tiene aquí es la fotografía de uno de los sospechosos que desde hace unas horas fue revelada por las autoridades. Se sabe que este hombre exhibía un fusil y se entregó de manera voluntaria a las autoridades que, por supuesto, ya lo están investigando. También se ha revelado que en total 4 personas están ya bajo la custodia de la policía. Las autoridades también revelaron que enviaron un contingente del equipo de fuerzas especiales del SWAT, que ya tiene razones para creer que los atacantes querían poner una bomba en el centro de la ciudad de Dallas, Texas. Repetimos, la situación hasta este minuto es de 4 oficiales muertos, 11 policías heridos. La protesta se llevaba a cabo para llamar atención a la muerte de 2 afroamericanos a manos de la policía en Luisiana y en Minnesota. Mientras tanto, nosotros en Estrella TV nos mantendremos atentos y, por supuesto, informándoles en los distintos espacios noticiosos de esta cadena. Pero hablemos de uno de los hechos que motivó esta protesta, que han provocado una gran tensión, no solo en Dallas, no solo en Luisiana, no solo en Mississippi, en todo el país. Los ataques a la comunidad afroamericana están siendo considerados como racistas. Carla Amezola nos habla de lo último, este acto de violencia policial que provocó la ira de muchos. Este es el escalofriante video que recoge los últimos minutos de vida de Philando Castile. En las imágenes se le ve desangrándose al lado de su prometida Lavish Reynolds. Por la ventana del automóvil se asoma el arma del policía que le disparó.
En medio de la angustiosa situación, Lavish Reynolds narra en vivo el incidente que ocurrió en una carretera en Falcon Heights, Minnesota. La mujer asegura que la gente los detuvo por una luz trasera del vehículo averiada. Philando Castile avisó al policía que tenía permiso para usar un arma y mientras buscaba su licencia, el uniformado le disparó varias veces. Horas después del incidente y frente a la mansión del gobernador de Minnesota, Lavish Reynolds no soportó las lágrimas y fue consolada por sus amigos y activistas. Entre ellos estaba el pastor bautista Brian Heron, quien sacó todo el dolor que lleva dentro por los últimos asesinatos de afroamericanos a manos de la policía. Frente a la multitud y a gritos, dijo que no eran animales. Soy humano, afirmó entre lágrimas. Would this have happened if those passengers, the driver and the passenger were white? I don't think it would have. Las protestas frente a su residencia obligaron al gobernador del estado, Mark Dato, a prometer justicia en este caso. Pero la mayoría que lo escuchó se mostraron escépticos y dudan que se le castigue al culpable. Informó Carla Amezola para Noticiero, cierre de edición. También en Baton Rouge, en Luisiana, presionan a las autoridades a que investiguen inmediatamente la muerte de Alton Sterling, quien murió a tiros a manos de la policía. Los líderes de la comunidad exigieron hoy al Departamento de Justicia que investigue la acción de la policía y pidieron a los residentes continuar con las protestas, por supuesto, de modo pacífico. Tras estos dos últimos casos, el presidente Barack Obama admitió que en Estados Unidos hay un grave problema. Because of the color of their skin, they are not being treated the same. And that hurts. Estos comentarios los hace desde Polonia, en donde se encuentra en la cumbre de la OTAN. Agregó que estos tiroteos no se tratan de hechos aislados. También el presidente aseguró que los abusos de la policía en contra de los afroamericanos es un desafío claro al sistema de justicia criminal. Mientras tanto, el jefe del FBI se encuentra en la cuerda floja por intentar salvar a la demócrata Hillary Clinton. Hoy fue sentado en el banquillo de los acusados, el Congreso de los Estados Unidos. Hilda Gutiérrez nos habla del nerviosismo del funcionario durante su interrogación. Como un animal acorralado ante el Congreso, así se defendía el día de hoy el director del FBI, James Comey. The truth, the whole truth, and nothing but the truth. Una y otra vez, las acusadoras preguntas acerca del servidor oculto de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton resonaban en la sala del Congreso y él no encontraba la forma de defender sus argumentos de inocencia para la actual candidata presidencial. Did Hillary Clinton break the law? In connection with her use of the email server, my judgment is that she did not. El republicano Jason Chaffetz, con una firmeza absoluta, dejó muy en claro que basado en las declaraciones de Comey, Hillary ha mentido en todo lo que respecta a su manejo de los emails clasificados, por lo tanto es culpable de perjurio. Did Hillary Clinton lie? To the FBI, we have no basis to conclude she lied to the FBI. Próximamente le tocará a la fiscal general Loretta Lynch pasar por la misma silla de los acusados. Tendrá su turno de defender la inocencia de la candidata. Sin embargo, los pronósticos no se ven a su favor, ya que esta situación cada vez es más comprometedora y los republicanos están decididos a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Sin embargo, Hillary Clinton no debe de cantar victoria. En las últimas horas, el Departamento de Estado anunció que está reabriendo una investigación contra ella y sus principales asesores por posible mal manejo de información clasificada. El portavoz John Kirby aseguró que la decisión fue tomada después de que el Departamento de Justicia desistiera de abrir un proceso penal en su contra. El día de ayer le informamos de la orden de un juez para liberar de manera inmediata a todos los niños centroamericanos de los Estados Unidos. Pero esto representa un dilema. ¿Qué va a pasar con los padres? ¿Quién va a cuidar de los niños? Rosa María Orbach fue en búsqueda de las respuestas. Adelante, Rosa María. Cumplir con la orden de un juez de liberar a miles de niños migrantes de los albergues y dejar a padres detenidos es ilógico e inhumano. Y estas palabras las dice una madre que sufre la separación de su familia. Sus hijos fueron liberados de un centro de detención y su esposo fue deportado. Pues fue muy difícil porque ellos vieron cuando el papá le extendió la mano y le dijo
que se cuidaran. Esta madre, su esposo y sus 3 hijos huyeron amenazados por pandillas de Centroamérica porque un sobrino fue asesinado. Ese día lo encontraron a él en la falda del volcán, ya sin órganos. Llegaron 3 personas a buscar a mi hijo ese día, ya con armas. Se teme que el Departamento de Inmigración aproveche las circunstancias para deportar a padres detenidos, como lo dice Raúl Murillo, activista proinmigrante. Lo que estamos pidiendo es una interpretación de las leyes más humana, ¿sí? La cual vaya en favor de la unificación familiar y también definitivamente un llamado a este cierre de administración del presidente Barack Obama. Ya basta de tantas deportaciones. Ante esta orden del juez, grupos religiosos han comenzado a instalar centros de ayuda a los menores y no desproteger a los padres en custodia del ICE, como lo explica el pastor Alexander Vilches. Estamos refiriendo la ayuda de los niños para que las madres no queden en los centros de detención, sino que puedan estar junto con sus familias. El Departamento de Seguridad Nacional nos ha informado por correo electrónico que aún sigue evaluando el fallo de un juez y aún no determina qué hacer con los padres migrantes detenidos. Soy Rosa María Orbach, noticiero, cierre de edición. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, el monumento a la vergüenza, el lugar donde mueren los sueños de cientos de inmigrantes. Además, las imágenes de una horrenda tragedia en Texas que provocaron la muerte de una niña inocente. También muertes, enfrentamientos, tomas de rehenes, resurge el fantasma de la guerra en El Salvador. Más adelante, la salvaje ejecución de un funcionario público. Nunca se había visto tanta hazaña y barbarie. No se vayan. Nuestra corresponsal en Arizona, Paula Díaz, nos lleva hasta el tenebroso lugar en donde termina la vida de cientos de inmigrantes. Solo algunos pocos logran sobrevivir. Esta es la historia del llamado Muro de la Muerte. La muerte parece estar encadenada al muro fronterizo. Si no se lleva la vida de quienes se atreven a cruzar, les deja su marca para siempre. Respondemos a todo tipo de casos de fracturas del fémur, de los tobillos, en casos que hasta la gente hemos encontrado que fallecen, ¿no? Depende del golpe que se han dado en el cuello o en la cabeza. La última víctima fatal fue una mujer de 32 años que fue encontrada al este de Nogales, Arizona. La indocumentada habría muerto desnucada cuando cayó de cabeza al tratar de bajar el muro. Las indocumentadas y los menores son los que más corren el riesgo. Porque es el lugar que nos queda más cerca para caminar. Nos suben una escalera y bajamos agarrando el tubo. Ya de ahí pues ya nos recargamos como un mecate aquí, ya de ahí los sueltan y ya de ahí se va uno. Pero aunque las inmigrantes saben el riesgo y son testigos de las fatales consecuencias, deciden trepar 20 pies que podrían terminar con sus sueños y su vida. Pues sí, pero pues va uno con un sueño, ¿no? Ahorita vi una señora que se cayó de la barda y se rompió la operaron de aquí. Pero los inmigrantes no solo encuentran la muerte al cruzar el muro. Ahora, las bandas criminales están usando esta pared para castigar a los inmigrantes y mandar amenazas a quienes se atrevan a desobedecerlos. La patrulla fronteriza, que ha sido cuestionada por su transparencia, prefirió no dar declaraciones en cámara. A través de un breve comunicado, dijo que estas lesiones en la frontera son frecuentes y en muchos casos son por engaños de los traficantes. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Noticiero Estrella TV. En México, la pesadilla de las marchas de los maestros tienen a muchas partes del país verdaderamente paralizados y en la pobreza. Vamos con Abel Álvarez, que nos cuenta sobre lo último de esta crisis. La situación que se vive en varios estados mexicanos es crítica. Los maestros mantienen a gran parte del país paralizado en medio de una intensa movilización y bloqueos. No solo están afectando el sur y el centro del país, como los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Ahora también están provocando disturbios en el norte de la nación, como ocurrió en las últimas horas en Monterrey, Nuevo León. En un claro desafío al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, los profesores derribaron el enrejado que les impedía marchar por el centro de la ciudad y se enfrentaron a la policía estatal. Al grito de "ni un paso atrás", los maestros continuaron avanzando, haciendo retroceder a los uniformados.
La violencia estuvo a punto de estallar. La crisis aún está muy lejos por resolverse. Las reuniones entre la dirigencia de los maestros y el gobierno ha sido un fracaso que afecta directamente a los comerciantes y residentes de los estados afectados que tratan de sobrevivir en medio de la falta de alimentos. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. En relación justamente a estas protestas, la respuesta que prepara el presidente Enrique Peña Nieto podría ser una agresiva. Informes periodísticos señalan que el gobierno está concentrando tropas federales en Oaxaca para llegar y romper violentamente el cerco de los maestros. Incluso está sacrificando la seguridad de otros estados como Tamaulipas. Desde ahí fueron enviados más de 1,000 elementos de la Policía Federal y la Gendarmería para terminar con esta huelga. La supuesta amante del Chapo Guzmán, la exdiputada Lucero Sánchez, es ya buscada por las autoridades de Sinaloa después de que fue girada una orden de aprehensión en su contra por un juez federal. El delito es haber usado una credencial falsa para visitar al hombre que le robó su corazón. Joaquín Archibaldo Guzmán lo era, pero hay buenas noticias para la llamada Chapo diputada. Según el diario Reforma, no va a ser detenida ya que el delito que se le imputa no es grave. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, un paseo en auto se convierte en una aterrador pesadilla para una niña en Texas. Además, el intenso exterminio de pandilleros en El Salvador. Las últimas horas fueron cayendo uno a uno. También el sanguinario y atroz asesinato de un funcionario mexicano. Lo dejaron como coladera viviendo. Una mortal tragedia sacude al estado de Texas. Una menor perdió la vida de la forma más horrenda. Una niña de 9 años identificada como Brandon Garner viajaba en el asiento delantero de un auto cuando una lluvia de escombros le cayó del cielo. La menor perdió la vida. La policía asegura que un camión de basura golpeó un puente en Silly, cerca de Houston, e hizo que se cayera justo en el momento en el que pasaba el auto con la menor. Un nuevo atentado terrorista sacude al mundo. Estas son las imágenes tras la explosión de una bomba en un vagón de tren de pasajeros en Taiwán. Al menos 24 personas resultaron gravemente heridas. Las primeras investigaciones señalan que la detonación fue provocada por un explosivo que había sido abandonado abajo de uno de los asientos del tren. En estos momentos, el atentado está bajo investigación. Volamos a El Salvador, donde están estallando enfrentamientos entre la policía y pandilleros. Tal como nos dice nuestro corresponsal Josué Natambakis, el saldo hasta el momento es sangriento. Corrió la sangre de pandilleros en El Salvador. En menos de 24 horas, 19 de ellos murieron. 10 de los maleantes cayeron en enfrentamientos con las autoridades que están haciendo funcionar la orden de cero tolerancia contra esos delincuentes. Los vamos a seguir y los vamos a encontrar vivos o muertos. En el municipio de Jucuarán, al oriente de El Salvador, un comando armado de exterminio mató a 9 pandilleros, entre los que estaban 2 mujeres que colaboraban con esos delincuentes. El derrame de sangre hizo reaccionar al fiscal general de la nación porque podrían estar muriendo víctimas inocentes. Que no se crea de que en un momento determinado se puede estar matando personas, sean o no sean delincuentes. Mientras que en Quesaltepeque esos 8 pandilleros usaron a mujeres y niños como escudo cuando se enfrentaban a la policía. Por suerte nadie resultó herido y los delincuentes fueron capturados por las autoridades, que les confiscaron un verdadero arsenal con el que atacaban a los policías y al ejército. Las autoridades están en alerta máxima porque las pandillas podrían reaccionar violentamente como venganza por todos los delincuentes que fueron eliminados. En El Salvador, Josué Natambakis, Noticiero Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, la bestial ejecución del hermano de un exgobernador de Colima. Los asesinos descargaron toda su furia contra él. Además, dieron inicio los Sanfermines con 4 lesionados por la fuerza de los toros bravos. No se vaya. En Colima ocurrió una de las ejecuciones más sangrientas que se sepa en la guerra del narcotráfico. La víctima fue un funcionario de gobierno y hermano de un exgobernador de la entidad.
Según nos dice José Luis Muñoz, lo que hicieron con él fue realmente cruel. La situación de seguridad es crítica en Colima. La seña que utilizaron los comandos de la muerte para quitarle la vida al hermano del ex gobernador del estado puso en alerta a las fuerzas federales. El actual delegado de Secretaría de Desarrollo Agrario, Jaime Vázquez Montes, recibió al menos 100 disparos al ser emboscado en la ciudad de Colima. El cruel ataque no tiene comparación. Esto ocurre en medio del macabro hallazgo de 3 fosas clandestinas en el puerto de Manzanillo. Hasta ahora se han logrado recuperar 7 cadáveres, quienes en estos momentos están siendo identificados. Las autoridades sospechan que la crisis de violencia es parte de una guerra por la plaza entre el cartel de Jalisco Nueva Generación y lo que queda de los Caballeros Templarios. José Luis Muñoz, noticiero, cierre de edición. Y antes de despedirnos, los dejamos con las imágenes del primer día de las callejonadas en Pamplona, España, donde cientos se juegan el físico, el pellejo, hasta la muerte. Toros bravos salieron a perseguir a los valientes. Se reportan hasta el momento 4 heridos. Tenga usted una bonita noche. Los espero el día de mañana. Yo soy Pedro Ferriz. Hagamos historia.